Bueno, voy a intentar resumiros un poquito el estado actual de la cuestión o de lo que son la toma de decisiones basadas en datos. Me imagino que en todo el evento que se está haciendo aquí se está hablando de muchas. He escuchado al profesor, a Roberto, hablar de los problemas que hay en la Universidad Autónoma. Yo creo que hay muchos problemas similares no solamente en la Universidad Española, sino también en general, y más con los tiempos que corren ahora, ¿de acuerdo? Entonces, la idea voy a intentar hacer la charla un poco rápida, porque sí me parece interesante que podáis hacer preguntas al final, y la vamos a centrar en el concepto de analítica de aprendizaje. Vamos a ver un poquito cuáles son los tipos de analítica de aprendizaje que hay y cómo se está aplicando, por ejemplo, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista, digamos, de investigación, ¿vale? Desgraciadamente es verdad que todavía estos procesos, lo que llamamos Data Driven Education o educación dirigida por datos, todavía no están demasiado implementados en ninguna universidad, ¿de acuerdo? En ningún centro educativo y mucho menos en instituciones, ¿vale? Pero la idea es un poco focalizar en qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de intentar implementar este tipo digamos, de concepto, de proceso, porque realmente no es una tecnología. Hablaremos de tecnología en un par de transparencias, pero voy a intentar evitarlo, aunque yo soy profesor de la Escuela de Informática de la UNED y, por tanto, sabéis que los informáticos tenemos cierta tendencia a hablar de tecnología en cuanto podemos. No voy a intentar separar los procesos educativos de la tecnología en la medida posible porque son cosas independientes, ¿no? Bueno, aprovecho, como he comentado antes, Flor, soy subdirector de la Escuela de Informática también, subdirector de tecnología, también soy coordinador del Máster de Ingeniería y Ciencia de Datos de la UNED, aparte de haber sido coordinador del otro máster que comentaba Flor, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a pasar a ver un poquito lo que sería el contexto de la presentación, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver un poquito lo que es el concepto de analítica de aprendizaje, lo tenéis ahí. En toda la presentación he intentado intentar utilizar lo menos texto posible, porque creo que es más fácil que veáis los conceptos visualmente. Y cada imagen que he tomado he puesto la referencia debajo donde podéis verlo. Normalmente suelen ser entradas de blog o artículos, entonces los tenéis disponibles. Imagino que luego podremos poner la presentación disponible para que podáis descargaros el contenido y sobre todo la parte interesante, que son los enlaces que os hemos puesto, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un poco la presentación, la slide inicial, que básicamente es definir lo que conocemos como analítica de aprendizaje, ¿no? Y la tenéis ahí, esa es la definición que se dio en el LAC, que es digamos, la Conferencia Internacional de Netting Analytics, que fue la primera que se celebró en el año 2011, que es un poco la referencia en el ámbito internacional, junto con probablemente Enlace y otro tipo de congresos del ramo, ¿vale? Donde se dio la primera definición, es un poco la que está ampliamente aceptada. La tenéis ahí, ¿no? La analítica de aprendizaje es la medida, recolección, análisis y visualización de reportes de datos sobre los digamos, estudiantes y sus contextos, ¿vale? Con el propósito, con el objetivo de comprender y optimizar el aprendizaje y el entorno donde el aprendizaje ocurre. ¿De acuerdo? Como veis, es una definición bastante amplia, pero que concurre muy bien en los tiempos que estamos ahora. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el entorno donde nos movemos? Puede ser presencial, puede ser blended o flipped, depende del tipo de característica educativa que se utiliza en la institución, puede ser mezclada también o totalmente online, ¿de acuerdo? En nuestro caso, por ejemplo, a veces una mezcla, digamos, blended, aunque tenemos mucha parte, digamos, de docencia online, entre comillas, aunque no somos una universidad online al uso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como veis abajo he puesto también otra infografía que me gusta mucho porque al final lo que nos interesa desde el punto de vista como profesor que soy, como investigador de esta parte del área, me gusta saber un poco qué es lo que está haciendo el usuario, ¿no? Y ahí, como veis que hacen varias cosas, ¿de acuerdo? Se interactúa con, por ejemplo, con los LMS, con los entornos educativos, pues para ver vídeos, analizar contenido, responder preguntas de quiz o de cuestionarios, es decir, interactuar en el sentido más amplio de la palabra, ¿de acuerdo? Ahí tenéis un poco lo que serían, y lo pongo a posta, lo que serían un poco los verbos que se utilizan, digamos, en la nomenclatura del aprendizaje, del Learning Analytics, del aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es importante también aquí quiero distinguir tres áreas, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos, entre comillas, en la parte de lo que se conoce como Learning Analytics, que sería el segundo de los ítems que tenéis ahí, que tiene mucho que ver con la forma de detectar patrones de comportamiento, realizar la alimentación a, por ejemplo, la parte administrativa, las facultades, departamentos. Estoy centrando en la universidad porque es lo que más conozco, pero es aplicable, por ejemplo, a college, a K12, a otras instituciones educativas, incluso a digamos,
enseñanza privada o centros de formación privados, ¿de acuerdo? ¿Vale? A mí hay una parte aquí que me gusta, que está apoyada sobre Learning Analytics, se puede distinguir, que es la parte de Educational Data Mining, que realmente es la parte que comprende el análisis concreto de los datos, ¿de acuerdo? Que, digamos, hay una especie de pequeña pelea entre las personas que dedican más al EDM y más al LA, entre qué es mejor o no, ¿de acuerdo? El EDM se centra mucho en la parte de datos y la algoritmia, que es muy importante, que luego veremos que tiene que ver con el análisis que llamamos predictivo, la analítica predictiva, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y hay otro ítem que a mí me gusta mucho resaltar aquí, que tiene que ver con las instituciones. Entonces, ahí entra el concepto de Academic Analytics, que básicamente tiene que ver mucho con los indicadores y la forma de gestionar los procesos educativos a nivel de la institución, ¿de acuerdo? ¿Vale? De hecho, es una parte muy importante porque al final, digamos que la institución tiene que ser capaz de tener una cultura del dato, ¿de acuerdo?, suficientemente implantada como para que estos procesos educativos aprovechen la información que se extrae con las plataformas tecnológicas, con la infraestructura y los procesos que se implanten para poder tener realmente beneficios reales de la implantación de la analítica, ¿de acuerdo?, para obtener beneficios sobre, por ejemplo, luego lo veremos en el rendimiento de los estudiantes. Una parte que, por ejemplo, en el caso de la UNED y las universidades online y los propios MOOC, creo que ha habido conferencias de gente de Coursera, etcétera, etcétera. Estamos todos muy preocupados por el tema del abandono, ¿de acuerdo? El dropout, que suele ser uno de los problemas en caballos de batalla importante. Y se pueden utilizar técnicas de aprendizaje y técnicas de Machine Learning combinadas en la parte analítica de aprendizaje para intentar predecir cuándo un estudiante o un conjunto de estudiantes van a poder abandonar, ¿de acuerdo? Ahí entran unos conceptos que luego veremos. Bueno, ¿por qué nos centramos tanto en la parte de aprendizaje? Estamos ahora mismo en la cultura del dato y todo esto viene por el boom de la inteligencia artificial. Yo me voy a centrar en la parte más correspondiente a lo que sería centrarnos en por qué es importante tener el dato en el proceso de aprendizaje y por qué nos interesa tanto, ¿de acuerdo? Ahí tenéis un primer enlace que es muy interesante, que es una encuesta que se hizo en LinkedIn de este mismo año, 2020, a profesionales de aprendizaje, ¿de acuerdo?, que se dedican a lo que se llama Learning and Design Development, son profesionales del aprendizaje que se dedican al curso, al desarrollo de formación, ¿de acuerdo? También a estudiantes y a personas externas, cerca de 6.000 personas. Es muy interesante porque vienen muchas conclusiones, lo tenéis disponible en LinkedIn. He sacado varias de lo que serían las conclusiones de las que me puede interesar para esta charla. Yo os recomiendo leerlo porque es una cosa muy interesante, que sería un poco, veis, la primera cosa que nos viene a la mente fundamentalmente es que va a haber bastante más financiación, dinero, ¿de acuerdo?, para el crecimiento y el desarrollo de programas de formación a lo largo de la vida, ¿no? Se llama formación continua, ¿de acuerdo? Y importante que ahora mismo no tenemos capacidades y datos e información para poder centrarnos en lo que se llama el engagement, ¿no?, en lo que sería la atracción, el enganche que tiene el estudiante dentro de los cursos, ya sea por los contenidos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo?, por el propio proceso de aprendizaje y por el propio contenido, ¿vale? Entonces, solamente, como veis ahí, el 24% de los encuestados dice que se preocupan por esa parte, ¿de acuerdo? Esto se puede mejorar con las tácticas o aplicando analítica de aprendizaje en varios de los procesos y flujos de trabajo que existen dentro del proceso de aprendizaje general. Hablo de los cursos y hablo también de la propia institución, ¿vale? Añado, como veis ahí, al bicho, es decir, al COVID, porque evidentemente lo que sí que ha pasado con esta pandemia mundial es que hemos tenido que forzar, entre comillas, la transformación digital en muchos ámbitos y en concreto, como ha dicho antes Roberto, en las universidades que eran eminentemente presenciales han tenido que dar un cambio muy brusco, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que aquí todavía se resalta más la importancia de obtener información, ¿de acuerdo?, de cómo se ha comportado el curso, cómo podemos mejorar, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, luego lo veremos en los LMS, hay capacidades, por ejemplo, Blackboard lo tiene, Moodle lo tiene, la plataforma que tenemos en online lo tiene, la mayor parte lo tienen. Canvas, todos los LMS lo tienen. No me quiero centrar en los LMS porque solamente es una parte, digamos, de esa toma de datos, pero al fin y al cabo eso permite a la institución obtener información para poder mejorar. Y luego veremos cómo podemos mejorar a partir de esas analíticas, ¿vale? Otra parte importante, otro enlace que os he puesto abajo que es interesante, es que tiene que ver con digamos, la parte de los reportes Horizon que hace Europa cada X tiempo. Este del año pasado, del 2019, hay un grupo específico, es el Educase, digamos, que
que se dedica a hacer la parte de lo que sería tecnologías aplicadas en la educación superior, ¿vale? Y en ese mismo reporte, en ese mismo informe, hay una parte dedicada exclusivamente a Learning Analytics y lo indica como una estrategia clave, y digo estrategia, no hablo de tecnología, en el desarrollo del aprendizaje en el futuro, ¿de acuerdo? Y además lo pone a corto plazo. Fijaros que no sabían ellos qué iba a pasar en ese momento con el COVID, ¿no? Pero bueno, claramente es muy, digamos, concreta la usabilidad de los datos para mejorar los procesos, ¿de acuerdo? Y concretamente en la educación superior o en cualquier fase de la educación, ¿vale? Vamos a ver un poco rápidamente, por centrar y luego ya entramos un poco más en materia, cuáles son las categorías, entre comillas, que estamos utilizando en analítica de aprendizaje para definir cuáles son los procedimientos y técnicas que utilizamos en cada instante, ¿vale? Básicamente tenemos 4, digamos, categorías. La primera categoría es lo que llamamos análisis, analítica descriptiva, que lo que básicamente cogemos son los datos, los miramos, cocinamos, llamarle como queráis, y vemos qué ha pasado pues en el contexto del curso, en el contexto de la parte de calidad de todos los cursos, de la puntuación media. Vemos información fundamentalmente estadística en la mayor parte de los casos, luego lo veremos, ¿vale? Y lo que interesa saber es analizar qué ha pasado, ¿de acuerdo? Es una forma de buscar esa prerrogativa, esos patrones para decir, oye, mira, estamos detectando que en estos cursos pasa esto. Pues, por ejemplo, volvemos al ejemplo del dropout, del abandono, que es muy recurrente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego a eso le añadimos una segunda capa, que es la diagnóstica. Es decir, no solamente ya tenemos datos estadísticos para revisar un poco la información de lo que ha pasado, sino que además podemos o queremos identificar patrones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, podemos abrir hipótesis, decir, bueno, hay estudiantes que han hecho esto y resulta que con estas actividades realizadas resulta que tienen mejores notas que el resto. Eso es un patrón de comportamiento que se puede detectar y se aplican técnicas de analítica diagnóstica, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego entramos en los 2 siguientes niveles, que son realmente los interesantes y donde entra lo que es el concepto clave de la charla que quería dar, que es la parte de las decisiones y toma de acciones que se deben tomar, ¿vale? Que tiene que ver con la capacidad predictiva, es decir, nos interesa saber qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar después? Oye, pues mira, yo tengo 200 estudiantes, volvemos al ejemplo del abandono, por poner uno, podemos hablar de rendimiento académico, podemos hablar de aprobados, de éxito, de engagement. Hay un montón de métricas que luego veremos que se definen por unas metas que tenemos que alcanzar, ¿vale? Entonces, esa métrica, esa analítica predictiva, lo que nos intenta dar respuestas a qué pasará después. Es decir, yo sé que ha pasado esto y me intento predecir y avanzarme y adelantarme a lo que pueda pasar después. Aquí entran los conceptos, por ejemplo, de los modelos predictivos de inteligencia artificial en muchas variedades, en los estadísticos, digamos, en cualquiera de las variedades que tenéis, ¿vale? Y luego está la analítica prescriptiva, que básicamente es utilizar todas esas herramientas anteriores para tomar decisiones. Y la idea aquí es que las decisiones sean lo más automáticas posibles, ¿vale? Ese punto de madurez de la automatización de decisiones estamos muy lejos todavía de él, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, ahora mismo en la analítica prescriptiva la mayor de la parte de las decisiones que se toman en base bien a modelos predictivos o bien a datos de diagnosis, analítica diagnóstica o descriptiva, se hacen muy manualmente. ¿De acuerdo? En algún caso, pues hay algunos ejemplos muy sencillitos, y pongo el ejemplo de Moodle porque lo he escuchado en la charla anterior. Por ejemplo, cuando Moodle detecta por unos parámetros que tiene internamente que un estudiante lleva X días sin entrar, pues avisa al profesor de que hay ciertos estudiantes que están en riesgos de abandono. ¿De acuerdo? Es un parámetro. Ni siquiera es un algoritmo de inteligencia artificial per se, sino simplemente es una parametrización de un comportamiento basado en los datos que podemos sacar, ¿vale? Para eso vale la parte analítica de aprendizaje, ¿eh? Bueno, aquí tenéis un poquito el resumen un poco de lo que está pasando ahora mismo, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la aplicación, ¿vale? Entonces, por una parte tenéis, esto es un reporte que tenéis también en el software, esto es otra encuesta interesante, ¿de acuerdo? Vienen muchas más cosas, de hecho es una serie de blogs de la gente que trabaja con XAPI, una de las personas que está involucrada en el desarrollo, que es un estándar para la comunicación de información de datos de eventos fundamentalmente de manera estándar, ¿vale? Luego comentaré un poquito esa parte de la gestión de los datos, ¿vale? Bueno, pues tenéis un poco qué se está haciendo ahora mismo. Fijaros, análisis descriptivo. El 90% de la gente de las vistas del informe te dice que está haciendo evaluación de datos, análisis descriptivo. El 8% solamente ya está haciendo medidas, está identificando comportamientos, está intentando hacer algo más. Pero fijaros que la parte de evaluación avanzada, que tiene que ver ya con la parte de predictiva y descriptiva, ya baja un 0,04% de los encuestados. Quiere decir que apenas está implementada. Voy a poner luego al final el caso de la UNED, que precisamente se corresponde con esta parte, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es verdad que se están dando pasos adelantados y, de hecho, nuestro compañero de la escuela, que es vicerrector de Digitalización e Innovación, está dando también esta
esa visión, digamos, más centrada en los datos con los proyectos que se están abordando en la universidad para mejorar y acelerar este tipo de funcionamiento y este tipo de tecnología, porque es importante, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, ahí tenéis un poco el cuadro de resumen, no voy a entrar mucho porque tenemos poco tiempo, pero sí me gustaría que le echáis un vistazo porque ahí se ven un poquito qué cosas se miden, qué datos tenemos y cómo se gestionan, ¿vale? Por ejemplo, veis que la parte de medición, lo que sería análisis descriptivo, sobre todo está centrado, por ejemplo, en las interacciones, es decir, si el estudiante lee ciertos documentos, si actúa en los foros, centrando en el LMS, también hay muchos datos que ahora veremos que podemos tener en cuenta, ¿vale? Y sobre todo el desarrollo de reports, de dashboard para ver, o visualizaciones para ver comportamiento, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego también hay una parte interesante que todavía no está incluido per se en muchos todavía, que es muy poquito, como veis el 8%, que es la evaluación de los datos, ¿de acuerdo? Ahí nos interesa ver, por ejemplo, con qué frecuencia entran los estudiantes, si hay KPIs, es decir, objetivos definidos dentro de la organización del curso para poder evaluarlos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego ya cuando entramos en procedimientos más complejos, ¿de acuerdo? Que requieren ya digamos, una estructura o un conocimiento más avanzado, pues baja muchísimo el porcentaje de uso, ¿de acuerdo? Ahí tienes un poco lo que sería la parte de evaluación avanzada, que tiene que ver, por ejemplo, con el abandono, ¿de acuerdo? O sea, detección de abandono, ver cuáles son los parámetros asociados, crear posiblemente modelos predictivos que nos permitan decidir. Ya hay bastantes publicaciones al respecto, con varios tipos de modelos que se pueden integrar a ese nivel, pero que todavía no están hechos, que ese es el problema, ¿no? Las cadenas de evidencia, cuál es el flujo de trabajo. Por ejemplo, una cadena de evidencia es cómo trabaja un estudiante dentro del curso, ¿vale? Pues normalmente al estudiante le pones una guía de trabajo y tiene una forma muy lineal de trabajar. Vamos a poner un ejemplo típico: tema X, hago actividad, tema X más 1 y voy siguiendo esa actividad lineal. A veces eso también es una evidencia que hay que intentar mejorar en el sentido que no hay que hacer los cursos lineales, sino que sean adaptativos, que luego veremos que tiene que ver mucho con la parte prescriptiva, ¿de acuerdo? Y luego tenéis la parte final que tiene que ver con esa, digamos, aplicación ya de tecnologías mucho más avanzadas que nos permiten, digamos, adelantarnos en el sentido de poder predecir si este estudiante va a conseguir una nota determinada y si podemos darle recursos de refuerzo para poder mejorar su eficiencia o evitar que abandone, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los elementos básicos? Fijaros, ahí aparece el concepto de acción, que es la parte de toma de decisión, ¿vale? En la parte de Analytics. Tenéis ahí abajo la referencia, luego comentaré un poquito qué es SNOLA. SNOLA es un grupo de trabajo y financiado por el Ministerio de Educación y de Innovación Española, del cual somos parte de la UNED en mi caso concreto, ¿de acuerdo? Luego lo comentaré para que tengáis más datos. Digamos que es un poco, pretendemos ser un poco referente en el área del ámbito latinoamericano en cuanto a lo que sería publicaciones, trabajo en este área. Luego daré el enlace final, ¿vale? Y básicamente la idea es trabajar en un flujo de un proceso de trabajo orientado a los datos de una manera muy estandarizada, que es la que se utiliza, por ejemplo, en proyectos de ciencia de datos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, en este caso lo que tenemos, una parte es la información, los datos que tenemos, que normalmente suelen venir en bruto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esos datos hay que gestionarlos, enriquecerlos y adaptarlos de una manera sean coherentes y que tengan un esquema común de funcionamiento, ¿de acuerdo? Porque si no es muy difícil poner varias fuentes de información, ¿de acuerdo? Y poder correlacionarlas de una manera normal, de una manera que permita ver esos patrones que estábamos diciendo antes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego añadimos a esos datos o utilizamos esos datos para hacer un análisis que puede ser un análisis cualitativo, exploratorio, en donde aplicamos técnicas de estadísticas avanzadas, o incluso añadir algoritmos de ajuste, algoritmos informáticos de machine learning, ¿de acuerdo? Para hacer modelos que nos permitan, digamos, hacer predicciones, digamos, con los datos que tenemos. Para eso necesitamos tener una serie de requisitos que vamos a ver luego cuáles son, ¿vale? Y finalmente, con esos algoritmos hay que tomar decisiones y acciones, ¿de acuerdo? Esta es la parte más importante, porque es la que realmente nos permite, y sobre todo, a una parte que nos quedaría por ver aquí, que sería el lazo de reorientación. Es decir, no solamente es tomar la opción, por ejemplo, dada la meta de voy a mejorar digamos, el rendimiento de mis estudiantes, quiero que saquen mejores notas, por ejemplo. Luego hay que hacer evaluación, ¿vale? En esta parte ese ciclo siempre se suele perder y las acciones tienen que estar soportadas por evaluación. Bueno, ¿cómo implemento, digamos, todo esto? Bueno, pues implemento dependiendo un poco de la estructura que tengáis, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura que tengáis, pues hay que veis un poco las fuentes de datos más habituales que podemos tener. Tenemos datos demográficos que suelen venir, por ejemplo, en el caso de la UNED, o en la mayor parte de los datos de matrícula que puedan tener, el sistema de matrícula que hay partes, se puede obtener información también adicional en sistemas de datos abiertos que puedan existir. Por ejemplo, en España tenemos portales que podemos ver datos agregados
de ciertas cosas, por ejemplo, datos académicos, por ejemplo, qué asignaturas hizo antes, para predecir un poco el comportamiento, si ha hecho más asignaturas, ha hecho menos asignaturas, qué notas saca, actividad de aprendizaje en el curso, ¿de acuerdo? Para ver la complejidad de cada una de ellas, cómo se ha adaptado a otros estudiantes o el propio contexto, digamos, del estudiante, ¿vale? Hay una parte que es muy importante que por ahora no se utiliza demasiado, que sería un poco la parte de aprendizaje informal, que es la parte de redes sociales, incluso datos financieros. Aquí ya podemos entrar en discusiones sobre privacidad de datos, pero a veces también se tiene en cuenta para hacer modelos predictivos, ¿vale? A partir de esto lo que tenemos es un engine, un motor de analítica que nos permite primero ingestar la información, ¿de acuerdo? Procesarla y producir bien. Por ejemplo, ahí tenéis dashboard, que este es el, digamos, la estructura más extendida que tenéis en digamos, la mayor parte de las universidades y la mayor parte de los centros educativos, ¿de acuerdo? No hay mucho más allá de esta parte. Eso es suficiente para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Ya os he dicho, las decisiones no tienen por qué ser automáticas ni basadas en modos predictivos, sino que pueden ser tan sencillas como mandar el correo electrónico cuando detectas que hay un parámetro, un patrón que no se cumple, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Aquí sí que entra la tecnología. Entonces, cuando hablamos de la parte del motor de analítica, pues entramos en datos, digamos, en la gestión de datos. Si tenemos instituciones como la UNED, con cerca de 160.000 estudiantes, estamos hablando de que se generan muchos millones de datos y eventos, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de técnicas de Big Data para soportar infraestructuras, hablamos de modelos predictivos de muchos tipos, por ejemplo, para utilizar clustering o segmentación para poder clasificar grupos de trabajo dentro de la propia estructura de aprendizaje. Entramos en la parte de cómo influir esos algoritmos o esas decisiones en el propio diseño del curso, del diseño de aprendizaje, el diseño de las actividades, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la secuencia? Etcétera, etcétera, ¿vale? Y aparecen otros estándares que están, digamos, pensados específicamente para este tipo de tecnología. Ahí tenéis uno que es XAPI, ¿de acuerdo? Que básicamente es un estándar que nos permite modelar qué interacciones hay, digamos, con el entorno educativo. Normalmente está, igual que antes, está muy orientado a la parte del LMS. Si queréis más información, lo tenéis ahí. Bueno, a una nota adicional, cuidado, ¿de acuerdo? Hay una parte importante aquí que debéis tener cuidado a la hora de implementar estos procesos, que es la parte de ética y privacidad, ¿vale? Esto sí que es interesante que lo tengáis en cuenta, porque a la hora de desarrollar los proyectos o la implantación de lo que sea tecnología para implementar Learning Analytics, tenéis que tener cuidado con cómo gestionar la información, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista de la implementación actual, lo más moderno que hay a nivel más corporativo, tenéis ahí dos informes, que son uno de la propia Comisión Europea, lo tenéis ahí, que es la evidencia de investigación del uso de Learning Analytics. Ambos dos son de 2016, ¿de acuerdo? Otros, la revisión de ese estado en UK. Son dos muy interesantes. De hecho, el segundo habla también de otros países, habla sobre todo de los países anglosajones, a Estados Unidos, de Australia y Canadá, por ejemplo, ¿vale? Y luego tenéis lo más reciente que hay, que es una publicación de un compañero nuestro de Sinola, de Miguel Ángel Conde, que habla un poco de ese aprendizaje en 6 países europeos, ¿de acuerdo? Los 3 del norte, creo recordar que son Dinamarca, Suecia, Noruega, Austria, Alemania, y me falta uno, ya no recuerdo, bueno, tenéis ahí a ver un poco la implantación de los procesos de analítica y qué se está haciendo a ese nivel, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios del aprendizaje, de la introducción al aprendizaje? Los tenéis ahí. La disminución del abandono, que es una de las cosas que está bastante probada, que es un beneficio real y que ayuda, digamos, a mejorar el proceso de aprendizaje de aquellos estudiantes que normalmente abandonan. El ratio, por ejemplo, de abandono en las universidades online, por ejemplo, es alto, ¿vale? Pues fundamentalmente por muchas razones que tienen que ver con la gestión del tiempo, ¿de acuerdo? Digamos, el entorno es diferente a una parte presencial. Está demostrado también que ayuda a mejorar el rendimiento del estudiante, ¿de acuerdo? ¿Vale? Además, otra parte importante y más específicamente en Europa, en España, tiene que ver con el tema de la mejora de tanto el contenido, porque se pueden hacer análisis un poco de uso del material que estás colocando, de las actividades que estás desarrollando como profesor, ¿de acuerdo? Como la calidad de los cursos, ¿de acuerdo? Eso es una parte muy, muy importante que estamos demostrado que la parte de aprendizaje y sobre todo la toma de datos permite mejorar, ¿vale? Y luego ya desde el punto de vista más institucional tenéis otra mejora evidente, que si yo tengo datos puedo hacer una gestión eficiente de recursos, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de recursos hablo de personas, hablo de tecnología y hablo de un montón de, digamos, actores involucrados en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, con esos datos y la parte de analítica podemos hacer una gestión eficiente de costes. Digamos, es la forma de convencer a los gestores en las universidades
o de las instituciones educativas de que tiene sentido implementar o añadir este proyecto para poder recabar información que nos permita mejorar de manera global, ¿vale? Doctor, desde el punto de vista... ¿Sí? Tenemos 3 minutos para finalizar. Tranquila, si voy rapidito, si lo quiero, me quedan 2 cositas nada más, ¿vale? Desde el punto de vista de los retos, ahí tienes unos cuantos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Probablemente lo que está más de moda es la parte de las predicciones de precisión, lo tenéis ahí, ¿de acuerdo? Básicamente porque utilizamos patrones y algoritmos de Machine Learning y Deep Learning en algún caso, ¿vale? Otro problema fundamental es la variedad de los datos, cómo conjuntar esos datos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y cómo hacer esas analíticas comparables, ¿de acuerdo? Cómo perder recursos para poder comparar. ¿Vale? Son retos que están abiertos, son retos tanto de investigación como de innovación, incluso en los sistemas de producción. ¿Vale? Bueno, respecto a los modelos predictivos, ahí tenéis, resumo rápidamente la transparencia, es en qué se está trabajando. ¿De acuerdo? Esto es un informe, un artículo del LASI, que es el instituto de verano que hacemos en España asociado a SNOLA, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es un artículo del año pasado. No hay nada equivalente en el entorno educativo global, digamos, a nivel de empresas o de nivel de compañía, que es una empresa que se echa de mano, pero bueno, ahí tenéis unas tablas que os indican más o menos dónde se está trabajando. Como veis, fundamentalmente se está trabajando en el rendimiento del estudiante, pues la puntuación media, los grados al final y en la predicción de abandono, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero tenéis en la tablita un poco para ver qué datos utilizan para esos modelos, cuál es la meta de predicción, es decir, qué queremos predecir y cuáles son los efectos claves en la mejora, ¿de acuerdo? Si queréis más información de qué algoritmo se utiliza, lo tenéis también ahí. Esto es una parte muy de investigación, pero quería añadirlo porque esa parte, como veis, es un 0,08% de lo que realmente pasa en un entorno real, ¿de acuerdo? Pero es que esperemos que vaya adelante, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la prescriptiva, pues tenéis un poco cuál sería la parte interesante, es una vez que tenemos la información o la predicción correspondiente, si llegamos a tenerla, hay que tomar decisiones, ¿vale? Entonces ahí tenéis un poco la curva, ¿vale? De que sería, de hecho, es un paper generalista que comenta, que habla de la analítica prescriptiva del mundo desde el punto de vista generalista, ¿vale? Pero si pasamos y bajamos a la parte de aprendizaje o al modelo de aprendizaje, tenéis que lo normal es desarrollar lo que se llama un marco de intervención. Ese marco de intervención os permite definir 5 pasos globales que os permitan evaluar y tomar las decisiones de manera correcta, ¿de acuerdo? Definir las metas, cuándo se disparan las acciones de intervención, cuál es el tipo de intervención que hay que hacer, cómo se procesa esa intervención en las distintas fases de toda la cadena del proceso, con los actores, profesores, estudiantes, etcétera, etcétera, y la comunicación, ¿de acuerdo? De las incidencias, perdón, de las intervenciones, ¿vale? ¿Qué pasa en la UNED? Pues lo que voy a entrar rápidamente en la UNED y con esto termino ya. Lo que tenemos cuadros de mando. Fijaros que estos son datos, por ejemplo, que tienen que ver con la demografía. Estos datos, como veis, es el 100% de que nunca ha entrado porque precisamente hemos empezado el curso hoy. Bueno, empezamos el lunes, perdón, con lo cual no hay datos disponibles de este curso lectivo, que es el que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos datos, por ejemplo, de datos de aprendizaje, digamos, de rendimiento académico, que tenemos herramientas y tenemos también la parte del LMS, que nos da información completa de toda esa parte. Como veis, es una amalgama de información. Entonces, no hay, digamos, un marco común de trabajo que nos permita. En eso está trabajando la universidad para poder tener una visión muy clara de esa parte, ¿vale? Bueno, para terminar, tenéis aquí la web de SNOLA, ¿vale? SNOLA.es, es muy fácil de recordar. Tenéis toda la parte de recursos donde trabajamos. Si queréis trabajar en investigación, trabajamos con empresas en el sentido de colaborar, implantar proyectos de Lean Analytics y bueno, tenéis en contacto ahí, ¿de acuerdo?